Estamos en una emisión más de Teatro Crítico desde Hispanoamérica, Pentalfa, México, pero debemos de hacer un matiz, porque en esta ocasión es una edición más especial, puesto que lo estamos grabando desde la Fundación Gustavo Bueno, en donde nos encontramos con Iván Álvarez, amigo, compañero, y bueno, con un tema que él ya ha presentado en la Fundación sobre el europeísmo, muy especialmente en la España, cerrando cifras de los años 40 hasta los final de la década del 70. Iván, ¿cómo estás? Pues encantado de debutar en Teatro Crítico y de que sea mi camarada Axel quien me presente. Qué mejor, Iván, qué mejor. Entonces es doblemente especial el programa. Y bueno, simplemente para introducir un poco el tema, simplemente plantearlo, porque finalmente a quien nos interesa escuchar hoy es a Iván, que ha trabajado el tema y tiene perfilado la cuestión. Digamos lo siguiente: el europeísmo, en tanto un conjunto de ideologías, no podríamos decir que conforma una ideología unitaria, sino un conjunto de corrientes o un conjunto de vertientes ideológicas que creen, vistas desde España en particular, y por extensión desde Hispanoamérica, como la necesidad de que España termine ligándose económicamente, políticamente, geopolíticamente, incluso diríamos culturalmente, en los términos que usan el vocablo más comúnmente, a Europa. La idea de la Unión Europea en particular, más que a Europa como concepto geográfico, a la idea de la Unión Europea, con lo que ello implica, que hay estados confrontados o finalmente dentro de ese bloque terminan solo unos cuantos países mandando, ¿no? Dicho esto, lo que ahora hablaremos con Iván, que conoce el tema de manera detallada, en el fondo, los matices, ¿no? O sea, sobre todo los matices que implica esto, es hablar del europeísmo en una época muy particular de la historia de España, que en el fondo es la etapa del gobierno del general Franco, y en donde en general se asume que hay una distancia total entre el gobierno del general Franco, el franquismo, con lo que ello se quiera denotar, y la idea de unirse a Europa. Porque seguramente ligarán, si Franco es un nacionalista, en el sentido de la nación española, o tiene su perspectiva es el Estado nacional, pues es totalmente adverso a la idea de una inclusión en Europa. Por razones ideológicas, la idea de España como imperio, en fin. Y sin embargo vemos que no es así. Yo me detengo, Iván, simplemente era el objeto de este preámbulo para nuestros amigos en Hispanoamérica, que les puede parecer raro esto, y bueno, yo creo que hay que saber esos temas, aunque parezcan ajenos, porque nos ayudan a entender mejor el mundo, así de sencillo. Entonces, en ese sentido, Iván, yo di una pincelada. Me gustaría empezar por aquí, si me lo permites. ¿Cómo definirías tú esta idea del europeísmo, incluso sobre esa perspectiva histórica? O si hay matices, en fin, ¿tú qué dirías? ¿Qué se entendería por europeísmo, Iván? Bueno, aquí algo que de hecho ya comenté en la Escuela de Filosofía de Oviedo es que no hay un europeísmo, hay muchos europeísmos, y que además, relacionándolo con el franquismo, pues de la misma manera hay varios franquismos, en el sentido de que hay varias, las llamadas familias, en la historiografía lo que se conoce como familias, y diferentes etapas históricas donde se ajusta con la política internacional. Es decir, hay que ver el franquismo en panorámica. El franquismo no es monolítico ni históricamente ni ideológicamente, políticamente en general. En términos políticos no es monolítico, el franquismo no es Franco tampoco. No es lo que quiera Franco, no es lo que piensa Franco. De hecho, por lo que tenemos recogido, pues Franco a título particular no tiene especial simpatía por la idea de Europa, por lo que tenemos entendido, recogido en la historiografía, pero ya desde la guerra civil incluso podría decirse que hay afinidad con la idea de Europa, con la participación de España en Europa, con algún tipo de Europa en concreto, porque hay varios europeísmos, insisto, y
podría decirse en general que el franquismo, eso que se termina diciendo que lo dejó todo atado y bien atado, pues una de las cosas que dejó atada fue la integración de España en Europa, entre el franquismo y también la oposición, claro, ¿no? Entonces, pues esto precipita o implica que cuando hablamos de europeísmo y franquismo hay una maraña de ideas diferentes, de grupos sociales y políticos enfrentados muchas veces, y de instituciones, publicaciones periódicas o de libros o lo que sea, que pues nos presenta un puzzle que es muy complejo montar y que hoy, pues bueno, por cuestiones de formato y de tiempo, pues habrá que dar un poco, como se suele decir, de brocha gorda, pero bueno, algo podremos decir. Yo quiero aquí simplemente para remarcar una idea, Iván, que a mí me parece realmente, aparte en la forma en que la formulas, decisiva y sintomática. El franquismo no es Franco. A ver, claro, yo cierro con esto, Iván, no es la idea aquí de tenernos más. Pero claro, a ver, europeísmo, franquismo, casi que son como conceptos que se forman por agregados, ¿no? El franquismo, el agregado de falange, de carlistas, de grupos políticos, del Opus Dei, de militares, de la jerarquía de la iglesia que no comulga con Franco, etcétera. Vamos, que son conceptos que agregan un montón de grupos, ideologías, años y etapas, y luego hay que desentrañarlas, porque si no las desentrañas y las ves como un bloque, no se va muy lejos. Y esto que dices, el franquismo no es Franco. Simplemente como mera introducción, tanto para nuestro auditorio en España como en Hispanoamérica. Incluso me da la impresión, Iván, a ver a ti qué te parece esta idea, muy breve para entrar en la materia de lleno, en donde a veces había decisiones del gobierno que finalmente se tomaban, o ciertas orientaciones políticas del gobierno o de grupos cercanos al gobierno, y que no eran propiamente la opinión de Franco, no era lo que él pensaba, no sé tú qué. Evidentemente, ¿Qué idea? En el régimen franquista hay contradicciones, pero en el régimen franquista y en todos los regímenes políticos, porque existen poderes ascendentes, descendentes, otras sociedades políticas, y hay que templar gaitas, que se dice aquí, ¿no? Compaginar todos esos factores para pues, que el proyecto político, la sociedad política sea recurrente, ¿no? Lo que aquí denominamos eutaxia. De esta manera, pues tendríamos pues en los propios años de la Segunda Guerra Mundial hay variaciones muy claras sobre la orientación en la política internacional, y hay cambios de ministros incluso, ¿no? Tenemos el cambio de ministro en el año 42 o 43 que toma la cartera de Exteriores Leguerica, que empieza a tomar distancias con los alemanes, con los que ideológicamente seguramente Franco tendría, con los alemanes y con los italianos principalmente, tendría más afinidad ideológica, pero después del Alamein, después de Stalingrado, etcétera, el proyecto del eje parece que está decayendo, y entonces conviene más acercarse a los aliados, que además cabe decir que en esta época, para que se vea que el franquismo no es Franco, en esa época pues ya había militares o figuras políticas que podían ser más afines a la figura de Juan de Borbón, por ejemplo, claro, y que era Juan de Borbón era más bien la figura de referencia pues para los aliados, era más bien pues eso, una monarquía constitucional, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues el franquismo no es Franco de la misma manera pues que el régimen soviético no es Stalin, por ejemplo, en fin, que no hay que personalizar los procesos históricos. Muy bien, y bueno, con esos preámbulos, yo lo planteo así, un poco en plan, decirlo así, heurístico, para partir de ahí a ver qué sale, cómo se va desarrollando, mejor dicho, cómo se desarrolla el programa. De suerte que entonces, Iván, por lo que nos dices, por lo que puede identificarse en un primer momento, el gobierno del general Franco se pueden identificar como distintos momentos, acaso etapas, en torno a cuál debe de ser la relación con llamémoslo así, la integración
con un bloque que pueda entenderse como la Unión Europea o bloques que vendrían a prefigurar una Unión Europea en la forma en la que hoy existe. Tú, Iván, dirías que podemos identificar distintas etapas del gobierno de Franco frente al europeísmo, es decir, habría mayor lejanía en la época de la guerra hasta el final con la caída de las potencias del eje, después empezaría a tomarse una postura más bien europeísta, bueno, que ya está de alguna manera con Hitler ya era mucho decir, ¿no? Que era Hitler el empresario impulsor de la idea de una Unión Europea, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú qué dirías? ¿Podrían identificarse etapas? Sí, etapas sobre la naturaleza del europeísmo y qué noción de Europa se tiene, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que el europeísmo, que empieza a cobrar mucho protagonismo en España después del desastre del 98, es una alternativa a las otras vocaciones internacionales de España, que es la hispanidad y el africanismo. Y de hecho, en el golpe del 36, los africanistas tienen un peso muy importante, ¿no? Entonces, esto se solapa con un proceso que es el auge de la Alemania nazi a partir del 39, bueno, del 38, pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a medida que la Alemania nazi va configurando un dominio que va pues del Volga a los Pirineos, digamos, ¿no? Pues eso sirve de base para que cobre relevancia una idea de nueva Europa o nuevo orden europeo que ya se apoya en ideas de la tradición ideológica nacionalista alemana, pues de los grandes espacios económicos, etcétera, pues, y ahí están ideólogos como Carl Schmitt. Bueno, estas cosas ya las comenté en la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Y eso también choca con ciertas tradiciones ideológicas, políticas españolas, que por ejemplo ciertos excesos racistas de los nazis pues no se simpatiza con ellos, evidentemente, eso ¿no? hay que subrayar. Entonces la Alemania triunfante pues gana adeptos en España, obviamente, y también Italia también reproduce esa retórica de la nueva Europa y del nuevo orden europeo. Y en España, pues aun con ciertas reservas, pues por el sustrato, vamos a llamarlo así, católico, el racismo no está bien recibido, ¿no? Sí puede haber cierto antisemitismo, ¿cómo decirlo?, matizado, no tan intenso como el supremacismo nazi, pero bueno, ¿qué país a mediados del siglo XX europeo no tenía amplios segmentos de la población que fueran antisemitas, ¿no? Que bueno, esto no es culpa de esto, ¿no? Y más adelante, ya con el cambio de la deriva del programa nazi en Alemania, con su parece que próxima derrota, pues en el franquismo se va dando más peso al catolicismo político, que ya a su vez tiene sus familias y diferentes ramas, ¿no? No es tampoco monolítico el catolicismo político, y ese va a ser el eje, yo diría, el catolicismo político va a ser el eje del europeísmo durante el franquismo, al que se van a ir agregando otros sectores políticos, que bueno, eso ya lo podemos ir comentando después, ¿no? Que además este catolicismo va en línea, catolicismo y anticomunismo es lo que permite la adaptación del franquismo a la esfera internacional victoriosa de los aliados, ¿no? El acercamiento con Eisenhower y todo eso. De suerte, Iván, que mira, podemos acaso ver qué te parece hacer esto, para que visualizase nuestra audiencia un plano general y después podemos especificar cada etapa. Se me ocurre hacer esto, de suerte que tú identificas esa relación, este tipo de planteamientos, acaso proyectivos, no necesariamente en marcha, entre España y esta idea de esas ideologías europeístas, provengan de los italianos, provengan de los alemanes. Tú identificas esa primera etapa, ¿no? Desde que Franco asume, digámoslo así, la conducción del Estado y del Ejército, de facto, hasta más o menos los años 44. Sí, cuando parece que el proyecto nazi va a la deriva. Aunque
Cabe decir que la idea de nueva Europa, o una Europa que tiene que reencontrarse con sus raíces espirituales y demás, claro, eso ya aparece antes de la Segunda Guerra Mundial, y en publicaciones falangistas de los años 30 ya y cristianas ya se deja ver eso, ¿no? Esa idea de que pues, somos parte de Europa, de una Europa cristiana, colmada por la cúspide católica de la Iglesia de Roma, etc. Y a partir de ahí van que simplemente enunciándolas para luego como darle el panorama general a nuestra audiencia y después ir haciendo comentarios en cada una. Después, digamos, por identificar estos momentos, ¿qué otra etapa o qué otro momento tú identificarías de cuál es ahora el planteamiento después de la caída de Alemania entre España y esos proyectivos planteamientos de forjar un bloque europeo bajo esas consignas? La siguiente etapa la podríamos dirigir hasta los planes de estabilización de años 58, 59, que luego dan pie al desarrollismo. Y tanto la segunda mitad de los años 40, 50 y 60, la hegemonía del europeísmo, como ya dije antes, es católica, pero podría decirse que a partir de los planes del plan de estabilización y del desarrollismo, el europeísmo ya implica cuestiones de carácter de economía política, más que ideológico-cultural, que de economía ya se hablaba antes, evidentemente, de integración europea a nivel económico, pero podría decirse que antes tenía más que ver con eso, con la idea de las raíces cristianas de Europa, en ese sentido, y a partir de los 60, pues ya tiene una cosa que ver ya con el mercado común europeo, básicamente, ¿no? Entonces, aunque si bien toda esta etapa el eje lo tiene el catolicismo político, puede que los objetivos, los planes y programas a partir del 59 sean más de carácter técnico, de economía política, ¿no? Entonces tú identificas más o menos esos momentos, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Tanto la guerra interna en España como la guerra alemana, de que ya podemos llamarla así sin inconveniente. Luego una etapa en donde, digamos, incluso la perspectiva falangista, falange como institución, empieza a decaer y finalmente llegan a los puestos de conducción del Estado, los sectores católicos, ¿no? Gente del Opus Dei en el fondo, ¿no? El ministro de Hacienda, por lo que tú decías de estas reorientaciones económicas después de lo que se llamaba la etapa de la autarquía. Y después de esta etapa de mayor... notoriamente esta etapa que cubre el desarrollismo, en el tardofranquismo, ¿cómo verías tú ese europeísmo que anida en las distintas fuerzas que operan en el franquismo? Podría decirse que con respecto al europeísmo, el tardofranquismo es una extensión del segundo franquismo que empieza con el plan de estabilización. Lo que pasa es que aquí ya, como la transición es algo que se ve venir, aquí cobra mucho protagonismo la oposición, que ya también desde los años 50 se va, o finales de los 40 incluso, va tonteando mucho con la idea de la integración europea, y pues en el tardofranquismo ya empieza a hablar de Europa los eurocomunistas, el PC es incluso. verdad, es verdad. Nosotros claro, aquí en Carrillo como representante conspicuo. En la fundación digitalizamos un montón de documentación del PCE y del PSUC, que lo pueden encontrar en nódulo.net. Paréntesis, pero el PSUC es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, digamos, es el PC en Cataluña, nada más para nuestra audiencia en Hispanoamérica. Se llama Fondo Perramón en nódulo.net, y pues de ahí extrajimos bastantes textos, y uno de ellos era el PCE, que utilizaba Europa como agregado a la llamada ruptura democrática, ¿no? Se decía, sin democracia no hay Europa. O sea, se entendía que... fuerte eso, ¿eh? Claro, se entendía que había que ir a Europa, el PCE lo asumía, que es curioso, ¿no? Los comunistas queriendo ir a la Europa de los monopolios y demás, y se usaba Europa como, esto al final ya, como agregado al alegato de democracia y de ruptura democrática, ¿no?
Muy bien, Iván. Entonces, bueno, tenemos ahora perfilar, me parece que esto ayuda a visualizar en un plano general esas relaciones entre España, mejor dicho, entre el gobierno y los planteamientos que hay sobre una especie de unidad o de Unión Europea. Ahora, Iván, tú has dicho algo muy importante y en una frase muy sintomática y muy alegórica: el franquismo no es franco. De suerte que hicimos una clasificación, ahora llamémosle cronológica, podemos avanzar acaso ahora con identificar las distintas fuerzas políticas, no solo pensados como partidos, porque pueden haber fuerzas políticas que no constituyan organizaciones de tipo partidario, las llamadas familias que están en el franquismo, identificar, tal vez podemos hacer este ejercicio: ¿qué piensa Falange? ¿Qué piensan los carlistas? ¿Qué piensan los que están con Don Juan, que no ven bien que quede Juan Carlos en la jefatura del Estado? ¿Qué piensa el propio Franco, ¿no? Que me parece tal vez marcaba más matices respecto a ello, aunque bueno, el curso a veces de las circunstancias orillan a ciertas decisiones. Por ejemplo, en la primera etapa, en esta etapa de tanto la guerra civil española como respecto a la guerra alemana, ¿qué piensan las distintas fuerzas? ¿Qué fuerzas identificarías tú, Iván, que toman esta bandera del europeísmo y cómo la interpretan? Con respecto a este europeísmo de inicios del régimen y pues lo que tenemos comentado sobre Falange, aquí quien más contribuye a reproducir la idea de Europa y de la nueva Europa es Falange. Que bueno, esto es lo que más desarrollé yo en la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? En términos particulares. Podría decirse que ya en los años 40, con gran presencia falangista, se forman una serie de instituciones que irían trabajando mucho el asunto de Europa ya desde los años 40, ¿no? Como es el Ateneo de Madrid y el Instituto de Estudios Políticos. En ambas instituciones, sobre todo en el Instituto de Estudios Políticos, está muy presente Falange. Y pues están constantemente dando voz pues, a autores europeos que tratan pues, eso, la idea de una Europa integrada, etcétera, ¿no? En el Ateneo de Madrid pues, acaba teniendo más presencia, aunque también hay falangistas, pues más figuras del Opus, ¿no? como Serer, ¿no? o Pérez Embride, ¿no? Que son cercanos al Opus o miembros del Opus directamente, ¿no? Y en el Instituto de Estudios Políticos se van sucediendo pues, una serie de seminarios, de ciclos de conferencias, ya en los años 40, donde además se van reproduciendo ideas que pueden ser comunes al europeísmo de hoy día también, sin problema alguno. Pero bueno, volviendo al asunto del europeísmo nazi, claro, esto es un tema que yo creo que a nivel historiográfico merece ser mencionado, porque todavía hoy cuesta encontrar a gente que entienda que puede existir un europeísmo nazi, porque claro, el nacionalismo alemán, supremacismo, no sería términos horizontales, democráticos, etcétera. Pero yo pues propongo un experimento a todos los que nos están viendo, que es poner el eslogan Defend Europe en Google y lo que le va a salir es merchandising neonazi, básicamente, ¿no? Existe y si tú hoy niegas la unidad europea, la cultura europea, la identidad europea, pues en redes sociales, si haces eso, vas a experimentar que te va a llegar un montón de neonazis a insultar y demás, porque yo lo he hecho, básicamente, ¿no? sé lo que es. Pues de la misma manera, esto del Instituto de Estudios Políticos, del Ateneo de Madrid, luego del Consejo el CEDI, el Consejo de Estudios y de Documentación e Información, pues el Centro Europeo, de Documentación e Investigación, desmiente la idea de que no cabe hablar de un europeísmo franquista, porque europeísmo solo puede ser democrático y liberal, ¿no? Pero ya en los años 40 todos estos sectores están hablando de Europa
y yo me he percatado que en la historiografía se trata como que era un europeísmo cínico, como que era por mero interés... Como oportunismo sí, como oportunismo político, ¿no? Como para salvar la situación, pero realmente muchas de las figuras que están aquí escribiendo, participando en conferencias de este tipo, luego forman parte del movimiento, más adelante forman parte del movimiento europeo, forman parte de la transición, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplo claro, un sospechoso habitual, o unos cuantos sospechosos habituales, Pedro Lain Entralgo, el propio Calvo Serer, Dionisio Ridruejo, todos estos la pandilla. pasan de franquismo a liberalismo, socialdemocracia o lo que sea, y lo que siempre conservan es una idea de Europa y un horizonte europeo, ¿no? Eso lo comparten siempre. No, y esto es importante, mira, un poco, a lo mejor haciendo como una nota al pie, no propiamente relacionado al tema, pero es que se olvida que hay un europeísmo nazi. Y entonces, claro, agrupaciones como la Nueva Derecha Europea o grupos que se confunden con lo de Europa, olvidan esas raíces, ¿no? Y que terminas cayendo en posturas neonazistas. Yo, una pregunta, Iván, por lo que hemos revisado en lo particular del ideario falangista, ¿no crees que dentro de Falange, que sin duda también hay esas vertientes, hay también otra vertiente que sobre Europa, ya no digas tuyo justapuesto, sino encima, o sea, sobre esa idea de Europa, realce o ponga por cuestión superior la idea de la hispanidad o de lo hispanoamericano? Creo que también hay una falange así, ¿no? Claro, evidentemente. El europeísmo, como es algo que cobra mucha fuerza a partir del desastre del 98, y la idea de Europa, pues amplios sectores también del franquismo, no todo, como decimos, hay familias muchas veces que se solapan, pero otras veces que hay completa discontinuidad entre ellas, pues la idea de Europa pues se sigue identificando con masonería, con la Ilustración, claro, etcétera, etcétera, y al final la hispanidad y el africanismo son vocaciones internacionales con, digamos, mayor trayectoria histórica de la que tenía Europa por aquellos años. Entonces, claro que existe y aquí en el Instituto de Estudios Políticos, en los primeros años 40, encontramos muchos artículos que están a ver cómo cuadramos nuestra proyección hispana y ser católicos con esta Europa que se está configurando, ¿no? Y eso es un debate que está ahí, igual que hay muchas familias, pues dentro del falangismo, pues también. Claro. No, y es muy cierto, Iván, porque trayendo un poco a la actividad, a mí me extraña, incluso te diría, me atrevo a hacer ese comentario, creo que vale la pena hacerlo, incluso te diría, me preocupa, me inquieta, porque agrupaciones, organizaciones, fuerzas que realzan la idea de la hispanidad, de una alianza entre las naciones hispanoamericanas, sigan, no sé cómo hacen para que coexistan las ideas, pero los planteamientos, pero sigan pensando en Europa. O sea, o fuerzas que afirman la nación española, sigan pensando en el horizonte de Europa. Claro, yo creo que igual dentro de un falangismo más hispánico, Europa vendría incluso a eclipsar la idea de España como imperio a escala histórica. Claro, incluso vendrá a ocultarla y en última instancia, ya en estos tiempos, ya para los años 40, incluso con el riesgo de que quede subsumida económicamente incluso, ¿no? Entonces, ¿tú sí identificas que hay algo así también, esas variaciones en Falange? Claro, evidentemente. Y yo diría entre ciertos sectores falangistas, los que queden, pues sigue teniendo pregnancia, pues eso, pues la idea de hispanidad y demás, como es lógico por otro sentido, porque pues es la trayectoria imperial de España como restos del naufragio del Imperio Español, pues es lógico que un movimiento que podríamos llamar nacionalista, que es Falange, pues que se remita a la hispanidad constantemente y a la relación de España con América, ¿no? Bien. Incluso si quieres lo vemos ahora de manera un poco ya también, digámoslo así, transversal a las etapas que hemos visto, ¿no? Estos, digamos, tres grandes momentos que tú identificas de la relación, el gobierno de Franco con, el gobierno franquista, con los planteamientos de una integración europea, o sea, con los matices que también han sido muy variados.
¿qué otras fuerzas identificas? ¿Generales, el ejército, los sectores superiores del ejército tenían alguna opinión en torno a esto? ¿O cómo ves tú el tránsito a la segunda etapa? ¿Qué fuerzas más empiezan a operar cuando Falange queda eclipsada? Aquí tiene mucha relevancia, pues, Acción Católica, la ACNP, evidentemente. Claro, la ACNP desplegó y contribuyó con una gran cantidad de cuadros, vamos a llamarlos así, de cuadros políticos que luego fueron muy importantes en la Asociación Española de Coordinación Europea, que contribuyó en el movimiento europeo, fue partícipe del Congreso de Múnich, etcétera, etcétera. Quiero decir que en los años, a finales de los 40 y principios de los 50, el catolicismo político, concretamente los ACNPistas... Perdón, para nuestros amigos en Hispanoamérica, es la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Perdón. Eso es. Se va gestando en estas instituciones que hemos mencionado, ¿no? En el Instituto de Estudios Políticos, en el Ateneo de Madrid, en determinadas editoriales como Rialp, cercana al, bueno, cercana no, del Opus, totalmente, se van creando ahí una serie de cuadros que luego con el tiempo irán formando parte de una oposición tolerada, una oposición suave, pues es que monárquicos liberales, que en los años 60 empiezan a enlazar con la oposición del exterior, pues con los liberales, con la Internacional Liberal de Madariaga y con otras fuerzas, pero se están gestionando aquí en los años 40 y 50. Después hay ciertos, bueno, ya hemos mencionado a Ridruejo, a Pedro Laín, y podríamos mencionar, pues, una cosa que no se ha tratado mucho en la historiografía, bueno, se ha tratado poca cosa, los refugiados de Europa Central y Europa Oriental, que con la caída del eje huyen del dominio soviético, de la influencia soviética, acaban muchos refugiados en España y aquí acaban contribuyendo ideológicamente a la idea de Europa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la idea de Europa es en buena medida un ariete anticomunista, evidentemente. ¿Por qué? Porque la idea de Europa va cogiendo cuerpo con el boom de posguerra y el Plan Marshall. Entonces, aquí vemos que en el europeísmo van confluyendo procesos de economía política objetivos y pues diferentes familias que ante ese proceso objetivo van entendiendo que es necesaria esa integración europea y pues hasta la entrada de España a la Unión Europea, básicamente. Y dentro del ejército, pienso en figurarme un poco ya al margen de esas etapas que hemos identificado, gente como Carrero Blanco, que aparte asumió en su momento la presidencia del gobierno, ¿no? Aparte almirante, ¿qué posiciones tenían sectores de ese tipo? Bueno, el ejército, como adversos, el ejército, como comentábamos antes, siempre tuvieron relación con potencias extranjeras, mismamente los generales sobornados para que intentaran alejar a Franco de la influencia hitleriana, ese tipo de cosas, ¿no? Y los que eran por Inglaterra, supongo, por claro, Francia, Inglaterra, ¿no? Claro, los que eran monárquicos, evidentemente. Eso pues choca un poco con la idea de que al final el ejército, por el poder que representa, pues tiende a ser más nacionalista y demás. Pero bueno, en el ejército también se podría decir que se reproducen las ideologías que aparecen en esos momentos, ¿no? Sobre Carrero Blanco, yo me atrevería a decir, por lo que he leído a él directamente en sus propias obras sobre la política, sobre la Marina y demás, España y el mar, la historia de España y el mar, ¿no? Yo tengo entendido que tenía buena relación con los servicios estadounidenses de información e inteligencia y demás, y sobre Europa pues seguramente tendría sus reticencias, obviamente. En general, a lo largo de todo el franquismo se arrastra una tensión que es querer formar parte de Europa a nivel económico, digamos, pero querer conservar la particularidad
española, pues de ser una dictadura, básicamente, ¿no? Y seguramente pues Carrero Blanco estaría en esas coordenadas, aunque tampoco no lo tengo tan en firme. Es un ejemplo. Iván, mira, ahora me parece podemos agregar esta que ya lo has en el fondo glosado, pero un poco para agregar, es decir, el europeísmo viene también desde dentro del franquismo. Esto parece raro, pero no. Pero también en la oposición, ¿no? Es decir, tú has hecho ahora breve referencia, y me gustaría que glosaras, si me lo permites, Iván, dos aspectos centrales. Estas reuniones que se hacen en Múnich con esa perspectiva, aparte que el lugar, ¿no? Con esas perspectivas de integración, de unidad europea, y esto para la libertad de la cultura, el instituto para la libertad de la cultura. El Congreso por la libertad. El Congreso para la libertad de la cultura, que me parece también es un semillero, un nido de europeísmo que anularía por completo cualquier idea de hispanismo o hispanoamericanidad o algo así, ¿no? Por completo. Ese amasijo de la oposición también pega desde ahí, ¿no? Es decir, golpea desde ahí también. Esos dos casos, Iván, ¿qué nos dirías? Podremos ir de pues, los antecedentes, yo diría, ¿cómo decirlo?, del Congreso de Múnich, de la reunión en Múnich en el 62, que previamente hubo un intento de una semana europeísta en Palma de Mallorca en el 61. En plena gobierno de Franco. Claro. Podemos encontrar el antecedente en la fundación del movimiento europeo en el 48, si no recuerdo mal, en el Congreso de La Haya, si no recuerdo mal, ¿eh? Y entre los representantes españoles en esa fundación está, pues, por ejemplo, está Gil Robles, que figura del conservadurismo español muy relevante, que lo comenté también en la EFO, mucha gente le recuerda pues, por su papel en la Segunda República, en el gobierno radical cedista y después de las elecciones de noviembre del 33. Pues Gil Robles fue una figura que después de Múnich se le ofreció o irse a Canarias o irse fuera de España, y optó por irse fuera de España y empezó a despotricar desde fuera de España contra el régimen, ¿no? En la prensa francesa y demás. Yo tengo recogidas declaraciones de él en la prensa francesa. Hay esos antecedentes del movimiento europeo que, como digo, va paralelo precisamente pues, al boom de posguerra y al Plan Marshall. El Congreso por la Libertad de Cultura, que sí, pues que choca con la idea de hispanidad, que también opera allí, pero en lo esencial se puede decir como se llama hoy un think tank anticomunista, y por el Congreso por la Libertad de Cultura y sus órbitas pasaron todo tipo de personajes que luego muchos de ellos tuvieron protagonismo en la transición y que fueron, ¿cómo decirlo?, intelectuales orgánicos del regionalismo y de los nacionalismos fraccionarios en España. Es decir, y el Congreso por la Libertad de Cultura es algo que en la historiografía, que nosotros aquí en la Fundación lo hemos trabajado muchísimo, y en el proyecto de Filosofía en Español, en filosofía.org, se puede encontrar muchísima documentación, pues en la historiografía, en los artículos académicos y demás, el Congreso por la Libertad de Cultura, como si no pues nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gustaría que se supiera que directo o indirectamente recibía dinero de la CIA o de la Fundación Ford, etcétera. Mismamente, para refrescar algunos contenidos de cara a realizar este teatro crítico, revisé algunos artículos académicos, ¿no? Y había uno que era el europeísmo en la oposición, algo así, y pues mencionaba a Julián Marías, ¿cómo se llama este? A Tierno Galván, a Aranguren, menciona una serie de figuras, pero que todos esos pasaron por el Congreso de la Libertad de la Cultura, y que había algunos que sabían de quién cobraban. Otro al que cita en ese artículo, Julián Gorkin, extrotskista, y además es que tenía que ser trotskista, dice, sí, bueno, como citan una frase de Gorkin que viene a decir algo así como la integración europea, la integración española en Europa es importante para que sea posible
la transformación, pero no la revolución, algo así, ¿no? Dice, ¿no? Porque claro, ahí ya está, que es una figura muy destacada en la sección española del Congreso de la Libertad de la Cultura, Gorkin, con algún que otro trotskista, por cierto, no sé qué pasa ahí, pero es bastante común. Al final es un proyecto anticomunista, y en buena medida Europa es un proyecto anticomunista. Europa, en el franquismo, ya desde los años 40 y durante la Segunda Guerra Mundial y en el falangismo y demás, Europa es un poco un leitmotiv contra la amenaza oriental, es decir, la Unión Soviética, y es que hoy esto sigue funcionando. La idea de Europa contra la barbarie de Putin, de Xi Jinping, etcétera, etcétera. O sea, de la amenaza oriental de Rusia y China. Y esto en los años 50 y 60, pues era Unión Soviética y la China de Mao. Quiero decir que el leitmotiv sigue siendo el mismo en buena medida. Sí. En buena medida. Y este tipo de reuniones, que al final son operaciones de contrabando ideológico de Estados Unidos. Una figura muy destacada en el Congreso de Libertad de la Cultura, una cosa que ya se ha mencionado aquí varias veces, la figura de Enrique Tierno Galván, que fue una figura, ¿cómo llamaba su proyecto? El funcionalismo, ¿no? el funcionalismo europeo, pues, y que se suele recordar que fue reprimido en el 65, que le expulsaron de la universidad en Madrid por ahí contribuir a las protestas estudiantiles y demás, pues Tierno Galván dirigió una colección de filosofía de la ciencia para tecnos, donde metía neopositivismo, funcionalismo, es decir, cosas que iban contra las escolásticas católica y marxista, el diamat soviético. Es decir, que hay se podría decir en una frase, por insistir en ello, que el Congreso por la Libertad de la Cultura y esas reuniones en Francia y demás, y en Alemania, es una operación de contrabando ideológico contra el marxismo, contra el diamat, etcétera. Figuras que estuvieron en la órbita del Congreso de la Libertad de la Cultura, no sé si por desconocimiento, por ingenuidad o lo que sea, y una cosa que a mí me gustaría mencionar, Adorno, por ejemplo, ¿no? Se sabe que Adorno estuvo en esa órbita. Adorno, nosotros hoy con perspectiva decimos, un libro, unas obras filosóficas muy interesantes, pero en el contexto de la Guerra Fría no deja de ser filosofía antisoviética y contra el diamat soviético. Toda la escuela de Frankfurt, oye, el otro que se fue a... Marcuse trabajando en la Universidad de Columbia, etcétera, etcétera. ¿Cómo te explicas eso, no? Yo nunca le encontré, no, vale la pena, porque la escuela de Frankfurt, hasta la fecha, pese que ese sí que es un perro muerto, hasta la fecha, bueno, en México, en general en Hispanoamérica, particularmente en México, la escuela de Frankfurt como una especie de marxismo refinado, nunca le encontré el materialismo aplicado, pero ni sociológico, ni, no digas ontológico. Intentando casar a Freud con Marx. Nada, nunca le encontré el materialismo. Pero bueno, estaban metidos aquí, o sea, vamos a eso al final, ¿no? Claro, claro. A ver, en torno al Congreso por la Libertad de la Cultura, instituciones como la Asociación Española de Cooperación Europea, la AECE, que como dije antes, su origen está en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, se van aglutinando sectores socialistas, socialdemócratas, Llopis, el histórico del PSOE, hasta, creo que antes de Suresnes, antes de Felipe González, ¿no? El peso pesado antes de Felipe González, ya en estos años 60 ya está abierto a la idea de compadrear, pues eso, con monárquicos, con liberales, etcétera, contra el franquismo, ¿no? Y ahí está coincidiendo quien está ejerciendo de aglutinante es el europeísmo, porque el europeísmo, ahí está funcionando el europeísmo sublime. Europa es democracia, Europa es libertad, Europa es... Yo que, bueno, ya sabes yo ideológicamente de qué lado caigo. Lo vas a decir públicamente frente a las bueno, no tengo ningún reparo en decir que el franquismo en los años 60, pues a ver, qué diferencias relevantes podría haber, yo qué sé, pues con Francia, ¿no? O sea, faltaban libertades políticas, seguía habiendo represión, efectivamente, ¿no? Pero yo qué sé, la Francia, pues la Francia democrática europea,
pues habría que ver qué hizo en Argelia, por ejemplo, la OAS. Esto siempre me gusta decirlo, los pieds noirs de Argelia, que eran terroristas en Argelia, luego se infiltraron, trabajaron para la Guardia Civil franquista, y bueno, y de la transición, el batallón vasco español, el GAL, tenía muchos mercenarios franceses de la Francia democrática, que habían trabajado para la Francia democrática, ¿no? Entonces, pues el europeísmo, eso, sirve como aglutinante de diferentes corrientes ideológicas, incluidas de las llamadas izquierdas, muchos de ellos por ingenuidad, básicamente, pero otros a conciencia, ¿no? Sí, otros como Tierno Galván a conciencia, estaban ahí. La chequera. Claro, claro. Iván, que tú lo has referido ya aquí, la conferencia que dice, sobre todo, por lo que yo pude advertir, abarcaba me parece la primera etapa que hemos glosado, ¿no? 42, más 43, o menos, ¿no? sí. Ahora me parece, agregado otras fases históricas, ¿no? Dentro de esta segunda fase que tú identificas con el ascenso, digamos, de los grupos católicos, del Opus Dei, de esos cambios en la dirección económica del Estado, y durante el tardo franquismo, ¿qué diferencias ves? ¿Qué agregarías? ¿Qué encuentras ahí de particular respecto a esta idea de la unidad con Europa? Yo diría que aquí el planteamiento europeísta dominante de esta segunda etapa es la idea, claro, es un régimen aislado. Entonces el europeísmo, entre otras cosas, este europeísmo oficial sirve como herramienta en las relaciones exteriores, que es eso, lo que permite que aquí vengan ustachas, cruzflechistas húngaros, etcétera, ¿no? Y el anticomunismo y demás, ¿no? Y el anticomunismo y el catolicismo es lo que sirve para que el franquismo encuentre hueco en la Europa democrática que derrota al eje. ¿Y cuál es el acomodo? ¿Cómo este europeísmo se acomoda al plantel democrático vencedor, ¿no? Pues por la vía del cristianismo, y aquí se empiezan a formar ciertos debates, ¿no? Que lo representan muy bien Pedro Laín y Calvo Serer, que tienen enfrentamiento porque Pedro Laín publica España como problema y después Calvo Serer España sin problema. Calvo Serer en torno a Opus, con una cosmovisión, ¿no? ¿Qué tontería iba a decir? Bueno. Una visión más, vamos a decirla, integrista de España, esencialista en un sentido católico, y después Pedro Laín más abierto, más de querer integrar pues a la España liberal, a la España a los restos de la España de la Restauración, etcétera, ¿no? Y vemos que aunque hay preeminencia del catolicismo, hay diferencias dentro, muy relevantes. Eso, a ver. Muy relevantes. O sea, dentro del mismo catolicismo notas tu matices. Claro, hay una concepción más, ¿cómo decirla?, ¿no? Menéndez-pelayista, más integrista, esencialista, y después hay una que también católica, podríamos decir incluso nacionalista, pero más abierta. Otra figura aquí relevante es de la Mora, ahora no me sale el nombre, creo que era González de la Mora, pero que por cierto, por lo que me contó Gustavo Bueno Sánchez, estudió con Bueno Martínez, ¿no? con el maestro. Aquí hay una idea que también puede chocar a la gente, ¿no? Que es que en este catolicismo representado por los Laín o por de la Mora, hay crítica al nacionalismo, es decir, al nacionalismo en el sentido de onfaloscopia, ¿no? de mirarse al ombligo, pues, ligado al programa económico de la autarquía, a una perspectiva fundamentalista católica, o sea, una crítica al nacionalismo como el no, ¿cómo decir?, trascender la nación, en el sentido de no poder sumarse a la historia universal, a los grandes proyectos. También, no sé, a la Madre Iglesia, no sé si también deambulen por allí. O no tanto sí, por claro, ahí. podría. Claro, porque entonces la unidad desbordadora de la nación y la plataforma en última instancia que vale o esencial es la Madre Iglesia. Porque ¿no? al final el nacionalismo
desde esta segunda perspectiva que mencionamos, es un obstáculo para el esfuerzo, para la razón histórica de Ortega y que luego reproduciría Julián Marías, ¿no? Ese esfuerzo intelectual de Europa fundamentada sobre una tradición cultural común, muy rica y demás, entonces el nacionalismo es un obstáculo contra eso. En el sentido de la nación política, ¿no? De España, un poco, referido a esa escala de nacionalismo. Que al final plantean que por su catolicismo, por su trayectoria histórica, no se puede encerrar en sí misma España, ¿no? Y hay esa tensión. Esto nos remite un poco a la tensión que planteábamos antes de la integración europea en un sentido técnico de economía política y demás, pero no querer romper pues la particularidad española, el perder las raíces. Aquí de nuevo, para ciertos sectores que pueden estar a favor de la participación española en Europa, lo hacen con reservas todavía, por motivos espirituales, podríamos decir. O acaso también políticos, de que había que mantener unos márgenes de soberanía política respecto a una integración que no se sabía en ese momento en qué podía derivar, ¿no? Me parece a mí. Y en la etapa final, bueno, aquí lo que nos permite es pluralizar. Ya viene una de las preguntas centrales, digamos, pero previo a esta, a ver, esta. Y en la etapa final, en donde, a ver, y esto lo amerita decirlo, la oposición a Franco es pluralísima, o sea, una cantidad de fuerzas, tanto ideológicas como dinero, o sea, entra dinero para golpear a Franco de todos lados, de la socialdemocracia internacional, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Alemania Federal, de la Unión Soviética, claro, vamos, es una cantidad de fuerzas que empiezan a operar contra el régimen de Franco. Y en esa perspectiva, Iván, ¿cómo queda el tema del europeísmo en la etapa final, donde incluso ya es un Franco muy mayor, es un Franco que se encuentra enfermo, donde ya se ha delegado en varios momentos la jefatura del Estado en la figura del rey, porque pasa eso, el presidente de gobierno y en la etapa final, ¿no? Arias Navarro, pues lo último que llegará ya en plena transición con UCD. Yo recuerdo una entrevista que le hacen en televisión española a Leopoldo Calvo Sotelo, en donde él asume íntegramente la unión con Europa, ¿no? O sea, la perspectiva es, hay que unir España a Europa, o sea, el mercado común europeo, lo que se está forjando con la Unión Europea, ya, en ciernes. O sea, la perspectiva es, gentes que venían, que tenían su trayectoria, no nos van a decir que la gente de USD, pues de dónde salió, ¿no? De dónde va a salir. Que están ya operando terminantemente con, hay que integrar España a la Unión, a los bloques de la Unión Europea o algo parecido. ¿Tú cómo verías la etapa final con toda la coalición de fuerzas que chocan o se agrupan? Con respecto a las instancias franquistas, no tanto de la oposición. De primeras vamos a tratar las instancias franquistas. Al final, se podría decir que hay un punto de inflexión que es febrero del 62, que es cuando Castilla envía oficialmente una solicitud de adhesión al marco común europeo. Es decir, que aquí hay gente que piense que es una cosa que se empezó a plantear en democracia, es falso, ¿no? Y había acuerdos preferenciales, comerciales, etcétera. Quiero decir que la idea de converger en Europa ya estaba completamente asumida, yo diría. Otra cosa es que hubiera impedimentos, hubiera ahí, pues esos sectores de la oposición que torpedeaban esa idea. Y después la oposición, pues europeísta de cabo a rabo. O sea, es muy difícil imaginar que en la oposición hubiera sectores que no fueran europeístas de una manera u otra. Así de tajante lo dirías. Por la sencilla razón de que Europa ya existía, ya estaba el mercado común europeo, la comunidad económica europea, y ya era una fuerza, podríamos decir, geopolítica muy importante, ¿no? Pero ya lo mencioné antes, incluso pues el PCE, incluso, y ahí está la idea de eurocomunismo, que al final es socialdemocracia realmente existente, el eurocomunismo. Y el lexema euro ahí no es gratuito, es porque se asume que es una forma de
de sociedad política, de democracia de mercado, en la cual las fuerzas comunistas tienen que actuar de una determinada manera y el todo que se toma como referencia es Europa ya, no es tanto el Estado, la nación política concreta, es Europa, ¿no? Ya es Europa porque es un proyecto europeo, pues de los franceses, de los italianos. Y el francés, claro, ¿no? El PCF. Claro, claro. Iván, la pregunta del millón. ¿Qué posición, hablamos del franquismo, qué posición tenía Franco? ¿Podemos identificar en función de declaraciones, de sus perspectivas ideológicas? Yo sé que sería difícil rascarlo, va cambiando de postura a lo largo de estas etapas que hemos identificado. ¿Tú qué podrías esbozar en eso? Por discursos que se tiene planteados y escritos que tiene el propio Franco y demás. Franco yo creo que no era europeísta. Otra cosa es que Franco no fuera imbécil. Entonces, como no era imbécil, convenía que España tenía que formar parte de Europa. Por lo que señala Castilla en su carta del 62, es decir, porque hay una interdependencia económica, especialmente en la dirección de España a Europa, es más dependiente económicamente España de Europa que a la inversa, obviamente, pues, en la exportación de trigo y demás, de cereales, y porque España es nexo con América. Y Francia y Alemania, la RFA y Francia son los que más empeño ponen porque España se vaya acercando a Europa. Eso es bien importante. Para que se una con América, sí, y eso Franco lo vería, obviamente, que España está entre tres continentes, España, al fin y al cabo, y que es importante que estuviera en Europa. Otra cosa es que luego tuviera la concepción, pues que sigue teniendo mucha gente hoy, con razón, que al final pues Europa es una cuestión de burócratas, plutócratas, de cuestión de economía política básicamente, y Franco la concepción de Europa que tendría pues es la que sería dominante en el catolicismo político de los años 40 y 50, es decir, pues Europa como civilización cristiana, podríamos decir. Hasta ahí, ¿no? Claro. Sí, claro, y me parece... Iván, por favor, acaba. No, bueno, ahora me acaba de saltar el fusible, es Gonzalo Fernández de la Mora, la persona que le he dicho antes. Gonzalo Fernández de la Mora, confundí Gonzalo con Gonzalo. No. Pero bueno, yo creo que sobre Franco se podría decir eso. Sí, claro, hay que hacer una diferenciación entre cuestiones, digamos, de antecercanía, de cuestiones técnico-económicas, donde desde luego también conviene que bajo una razón económica, llamémosla así, que tus productos lleguen a otros mercados, lo más próximo es Europa, es natural que se busque, claro, eso. Pero es un planteamiento distinto a esa escala y no anularse en una entidad donde finalmente el Estado pierda el Estado Nacional, pensando en España, pierda en la nación, pierdan potestades fundamentales, ¿no? La capacidad de ciertos, la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, que tiene su importancia, política, y sobre todo cuestiones de que se meten ya directamente con la producción nacional, que tengas que limitar tu producción lechera porque se la compras a Francia o a Polonia. No, vamos, eso es lesivo por donde se le vea, ¿no? O peor aún, que porque firmas un acuerdo ecológico de energías verdes empieces a derrumbar hasta las hidroeléctricas, ¿no? O aniquiles a lo que implica la industria minera o la siderúrgica porque contamina, ¿no? Claro, yo creo que son planteamientos diferentes, me parece. Iván, perfilando, no sé si me parece que hemos dado un panorama general, no sé tú qué opinión tengas, me parece que hemos... Sí, a grandes rasgos. Bueno, al final, como dije al principio, es una maraña que además muchas de las figuras que aparecen por aquí pues van cambiando de postura, van cambiando de planteamientos políticos, Laín, Ridruejo, etc. Pues al final esto tendrían que ser muchos teatros críticos y toneladas de tinta, ¿no?, para dar cuenta de todo esto. Yo creo que un buen ejemplo de la complejidad, y retomando un poco una pregunta que me habías hecho antes sobre la oposición, sí,
todas las formaciones políticas que se van generando en los años 60 o finales de los 50 y en los años 60, y que sus figuras destacadas tienen trayectoria política en el franquismo, ¿no? Y entonces tengo aquí la chuleta delante. Podríamos decir un montón de organizaciones distintas, ¿no? Pues hemos mencionado a Rey Druejo, pues Acción Democrática, ¿no? Hemos mencionado a Gil Robles, pues que está en la Democracia Social Cristiana. Manuel Jiménez Fernández, Izquierda Democrática Cristiana, que luego algunos de estos se fusionan entre ellos. Esto luego en el relato de la transición y de la democracia actual queda como extraño, ¿no? No se concibe que existieran este tipo de fuerzas. La Unión Española de Satrústegui, juanista total, monárquica total. El asunto de la monarquía y de Juan de Borbón es relevante porque en muchas de estas figuras la perspectiva monárquica confluye hacia una Europa de monarquías y de países que tienen que ser monarquías. ¿Por qué? Porque se entiende que la monarquía es una institución neutra por encima de las clases sociales, que es versátil en el sentido de que la monarquía permite la contrarrevolución, pero también la reforma. Lo que no permite es la revolución, claro. Lo que habíamos mencionado, el funcionalismo, la AUFE de Tierno Galván, el PSOE de Llopis, y bueno, pues aquí se ve que hay muchas figuras políticas que vienen de tradiciones y organizaciones muy diferentes y que acaban confluyendo, o sea, distancian, etcétera, etcétera. Es decir, el asunto del europeísmo durante el franquismo, pues podría decirse, igual es un buen título para el teatro crítico, que es Europeísmos y franquismos, porque la realidad histórica es más plural de lo que se nos puede presentar hoy en los libros de texto que se presentan en los sistemas educativos. Yo lo planteé en mi exposición a la Escuela de Filosofía de Oviedo de este pasado junio. Yo la relación entre europeísmo y franquismo lo descubrí aquí, porque antes me parecía que era imposible, porque, Iván, por favor. porque Es dices... la interpretación general. Claro, porque dices franquismo, régimen claramente nacionalista, ¿no? Obviamente. Y eso choca pues, con el europeísmo, que entiendes que es una postura cosmopolita. Que en cierta manera pues, se puede interpretar así, claro. Es que esta interpretación tan excluyente entre franquismo y europeísta tiene pregnancia porque puede tener cierto sentido si no entras en todos estos asuntos. Entonces, choca muchísimo. Y en la historiografía se ve algo que ya hemos comentado, ¿no? Como que este europeísmo oficial se ve como algo cínico, hipócrita, oportunista, y que no tiene realmente que los ideólogos del franquismo, de las diferentes familias, tradiciones y demás, no son europeístas de verdad. Pero aquí hemos visto, pues eso, Fernández de la Mora, Julián Marías y tantos otros, que fueron figuras muy relevantes, que algunos como Fernández de la Mora, Fernández de la Mora fueron diplomáticos y estuvieron en Alemania y demás, pues eran figuras relevantes y eran europeístas, como suele decir aquí Tomás García López, que dice que él dice ser asturiano o catalán de pro, en el sentido de ser asturiano y ser catalán, pero ser también español, pues estos eran europeístas de pro, que eran españoles y tenían una concepción católica de la identidad española y demás, pero eran europeístas también, y estaban convencidos de que España tenía que confluir en Europa. Y esto en la historiografía actual, en los libros de texto, no, parece que el europeísmo es una cosa que se inventó Felipe González. Y no es así, evidentemente. Iván, pues me parece que hemos dado un panorama general de esa, primero parecía valioso sobre todo para nuestros tratos desde Hispanoamérica, que es donde más nos llegan a ver cuando salimos nosotros en particular, y creo que este tema era importante porque yo lo homologo un poco a esto, obviamente con las diferenciaciones, al menos entre relación entre estados. La idea de que México necesariamente tiene que ligar su desarrollo económico, político, internacional con Estados Unidos. En la idea de la Unión de Norteamérica. La idea de la Unión de Norteamérica. Que bueno, al final en México todo mundo ha venido a decir que sí. Desde las fuerzas de Acción Nacional,
hasta López Obrador, que resultó el primer norteamericanista del país. O sea, más que Salinas, eso en México, en el contexto mexicano lo digo, un presidente que reventó el sistema, la política industrial nacional, y bueno, llevó al país a enclazarlo, para decirlo en una palabra, si quieres lo matizas, pero bueno, para decirlo en unas cuantas líneas, en ese modelo de subdesarrollo y dependencia, ¿no? Entonces, me parece que sucede mucho esto, ¿no? Como si fuese por una determinación del destino, de la historia universal que hace irremediable que México, esos espíritus un poco mediocres, no, es que no se puede hacer, no se puede desligar, ¿no? Como si la historia estuviera dada, ya determinada hacia qué fin puede avanzar o discurrir. Y me parece que pasa mucho también esto, ¿no? Así como se dice, no, México necesariamente tiene que ligarse por completo a Estados Unidos y Canadá, encima Canadá, o sea, hasta los canadienses nos vienen a ningunear en el país, ningunear quiere decir anular, o incluso yo te diría, son los que explotan las minas en México. Aquí un poco igual, ¿no? O sea, como si fuera impensable siquiera que España fuera marcando límites frente a esa Unión Europea, que no implica cortar lazos de comunicación o aislarse. Porque es imposible. Porque es imposible. Oye, México no va a poder cerrar el comercio internacional. Es obvio, pero se confunden los planos, absolutizan las cosas y confunden los planos. Entonces, marcar límites, reequilibrar relaciones. Y claro, pero aquí vemos que también esta cuestión de la Unión Europea, claro, allá es relación Estado-Estado. Aquí es Estado y un imperio. Y aquí, digo, en Europa. Sí, acá es Estado y un imperio, claro, entre Estado y un imperio. Y aquí es entre un Estado, entre la nación, que ya encima amenazada ya desde adentro, por fuerzas desleales a la nación, y al exterior, me parecen tres vertientes, Francia, Alemania, y pues ciertamente podríamos entenderlo así, como la propia burocracia de Bruselas, ¿no? Que aunque respondan a unos o a otros, finalmente también tienen su cuotita de poder, ¿no? Entonces se vuelve aquí más complicado, porque es frente a ese englobamiento de estados y frente a Francia y Alemania, ¿no? Y les parece impensable que pueda uno marcar y reequilibrar las relaciones con esas entidades que en el fondo terminan siendo a veces más lesivas para los intereses nacionales, ¿no? Me parece un poco esto, y también por eso era el interés de sacar este programa, ¿no? Yo diría que se podría resumir en una frase de Gustavo Bueno Martínez de España frente a Europa, lo que tú comentas, que al final el europeísmo o Europa, y de la misma manera Norteamérica, son sinécdoques ideológicas de los intereses imperiales, en este caso de Alemania en Europa o del eje franco-alemán. Muy bien. Y en Norteamérica, pues evidentemente los Estados Unidos, ¿no? Sinécdoques ideológicas de los intereses imperiales de estas grandes potencias. Se podría resumir que luego su traducción en el ámbito popular, ¿no? Coloquial, se traduce en papanatismo e ingenuidad. Es decir, esta idea, pues, de que al final aquí hay muchas fuerzas de izquierdas que se pueden decir contracapitalistas o anticapitalistas y demás, y siguen abogando, pues, por reformar Europa o lo que sea. Melenchón, todos ellos. Claro, al final, dado que las sociedades políticas están en conflicto entre ellas, y Europa en concreto es una biocenosis, no se puede plantear la posibilidad de una Europa de democracias de mercado pletórico completamente horizontal. Ahí siempre va a haber unas sociedades políticas y unos estados que tengan la sartén por el mango y hay otras que no. Y esto se vio, pues, en 2015 en Grecia, o aquí cuando todas las ayudas al COVID, como el norte nos estaban llamando a los del sur vagos y demás, ¿no? Que no había que ayudarnos porque nos gastábamos las ayudas en ir a la playa, en ir al bar, ¿no? Y eso, al final, que es muy vulgar y demás, no dejan de ser la traducción ideológica de intereses objetivos económicos de unas élites frente a otras y de unos estados frente a otros. Y de la misma manera, pues ocurre con el Estado de México. ¿Se puede romper esto? Pues ya en México yo creo que es muy evidente que no, por la sencilla razón de todos los mexicanos que hay viviendo en Estados Unidos, lazos sociológicos, familiares y demás, y que al final estas sociedades de mercados pletóricos es una interdependencia absoluta. Entonces,
se podría decir, yo aquí ya voy a divagar un poco y yo creo que nos estamos excediendo un poco, esto es un poco off topic, como se dice en inglés, la idea de salirse de Europa y demás, ¿no? Como al final la prudencia te invita a no salir, pero el no salir te mantiene en un estado distáxico permanente, ¿no? Y entonces es complejo, ¿no? Y de la misma manera las relaciones con Estados Unidos de México. Es decir, fuera hace frío y dentro me estoy asando, ¿no? O sea, se podría decir así. Entonces, pues, para volver un poco al asunto que nos compete hoy aquí, la idea de que el franquismo el régimen franquista es el periodo donde la línea maestra de la integración española europea se consolida en estas décadas. El europeísmo no es un invento de la socialdemocracia europea, etcétera, etcétera. No. En España, el europeísmo, quien lo empieza a normalizar en los debates públicos, intelectuales y demás, se da durante el franquismo. Ya antes había coletazos y había debates sobre Europa, pues Joaquín Costa, el propio Ramiro de Maeztu, etcétera, etcétera. Pero en el franquismo es cuando se generaliza al punto de esa nota que yo te enseñé de un informe policial en el que el policía, es decir, esto es comunicación interna, no es propaganda, es comunicación interna de uno de la brigada político-social con su gobernador, para un informe para incluirlo en la memoria del gobierno civil del 62. Y en ese documento el policía dice: todos los sectores de opinión españoles son más europeístas que los reunidos en Múnich. Y lo dice con gusto, lo dice, no, para europeístas nosotros, no los que están ahí en Múnich, que son antiespañoles y demás y tal, no, más europeístas nosotros. Y esto se dice en el 62. Iván, pues creo que podemos concluir, me parece que se dijo lo fundamental y bajo la idea de por qué hicimos el programa también con esto. Y frente a esto, Iván, yo no podría hacer de otra manera, disculparás el comercial que ahora haré. Pasamos el 12 de octubre en España con las significaciones que eso tiene para Hispanoamérica, y yo sigo sosteniendo y soy un fervoroso defensor de esa idea de que, particularmente, porque no me quiero meter de más en la política interna de España, ser respetuoso de la soberanía de los estados, pero frente a Europa y en Hispanoamérica, frente a Estados Unidos, muy particularmente a México, ahora donde es el propio presidente de la República y las que vienen, bueno, tienen que ser las que vienen, porque las dos que quedan de candidatas, bien, hay elecciones en México, las dos plantean lo mismo en términos de política exterior y de política económica. Entonces, que el actual presidente y cualquiera de las dos que venga mantienen la misma perspectiva: anular la economía nacional, anular el empresariado industrial nacional en aras de la integración con Norteamérica, creyendo que la deslocalización de la deslocalización que se fueron al sureste asiático, a China, vendrá a México y eso salvará al país y lo sacará del subdesarrollo. Frente a esas perspectivas, yo sigo creyendo, defendiendo, y de pronto hay elementos concretos que nos hacen pensar que es posible, que es realizable y concretable la alianza entre los estados hispanoamericanos. El presidente Lula da Silva ha sido una locomotora en ese sentido. Andrés Manuel se negó en forjar esa alianza México-Brasil que diera paso a una alianza de estados iberoamericanos. Y permítame esto, Iván, no quiero abusar, saliéndome un poco del tema, y donde la perspectiva ya no son criptocarlismos o la monarquía hispánica que tuvo es el fundamento histórico de la formación de nuestros estados. Es obvio, es evidente, a partir de ahí, de esas plataformas territoriales que fueron los virreinatos, surgieron las contemporáneas repúblicas hispanoamericanas, pero no es lo realmente existente hoy, en ejercicio político. Entonces, nuestra reivindicación, para aclarar lo que quede bien claro, desde la idea de una alianza de estados iberoamericanos, no es desde un catolicismo ultramontano, criptocarlista, no es una perspectiva monárquica, no es desde una perspectiva cultural, educativa, de lazos, no, es una situación de la unidad por nuestra lengua,
de la unidad por razones políticas, por razones económicas, para poder conformar un bloque de poder internacional con peso propio, al margen de los elementos y fuerzas que nos rodean. Yo lo tenía que decir, Iván, en octubre, digámoslo así, estando yo aquí, y que la perspectiva es esa, la base, la plataforma de acción es la nación, son las naciones políticas, incluso podríamos decir las repúblicas en su sentido más clásico, los cuerpos políticos, las sociedades políticas de España y de los estados iberoamericanos, ¿no? Yo diría eso, yo creo en eso, Iván. Sí, yo como última palabra, yo hay ciertas cosas que por ser hombre de partido no me puedo pronunciar alegremente, ¿no? Pero, no te preocupes. Pero renuncié, ya puedo decir al final, claro, tú tienes esa suerte. Desde luego, lo que tú planteas es una perspectiva que se abre por los hechos, y que una cosa hay que tener clara, que los imperios no son eternos y que los estados siguen existiendo, y que parece que van a seguir existiendo, claro, ¿no? claro. Entonces, ya que estamos aquí en Oviedo, a mí siempre me gusta hacer referencias regionales, ¿no? Y hay un grupo de rock de aquí que se llama Los Ilegales, que tiene una canción que se llama Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Pues en el 91 no se terminó la historia. Hoy como ayer, vive Hispanoamérica unida, y muchas gracias, Iván. Gracias a ti. Esto fue Teatro Crítico desde Hispanoamérica, con el matiz de que hoy lo hacemos en España. Muchas gracias.